Bueno, como dijo Igor, voy a hablar sobre las lecciones aprendidas que podemos traer del control de tabaco. Como conté al principio de la jornada, la organización en la que yo trabajo, tenemos una experiencia de muchos años de trabajar en control de tabaco. Entonces fuimos viendo a lo largo de la historia, ¿no? Dentro de FIC, muchas similitudes que de hecho a lo largo de la mañana se fueron mencionando. De hecho, recién Fabio también lo mencionó. Bueno, la declaración de conflicto de interés, ni FIC Argentina ni yo recibimos financiamiento de las empresas de tabaco, alimenticias, bebidas alcohólicas, azucaradas y farmacéuticas. Y sí recibimos financiamiento de estas organizaciones. Solo para hacer un pantallazo, las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de muerte en el mundo. Pasa a nivel mundial y pasa en nuestros países también. Se producen por 4 factores de riesgo principales: el consumo abusivo de alcohol, el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, la alimentación no saludable y la inactividad física. Entonces ya empezamos como a encontrar similitudes, ¿no?, entre el tabaco y los productos alimenticios, que son factores de riesgo de estas enfermedades. Otro punto en común es que pueden ser evitadas si se aplican políticas efectivas, políticas poblacionales, por supuesto, basadas en evidencia, que generen entornos saludables a través de promover la actividad física regular, la reducción del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, generar políticas que reduzcan el consumo de alcohol y, por supuesto, políticas que generen la alimentación apropiada. Bueno, ya Fabio estuvo hablando mucho sobre el etiquetado. Es una política efectiva para prevenir la malnutrición. Es una de las políticas recomendadas por la OPS, lo acabamos de ver. Advierte sobre el alto contenido de los nutrientes críticos, son el azúcar, sal y grasas. Y es una herramienta útil para garantizar a los consumidores su derecho a la información, porque, como ya acabamos de ver también, permiten que las personas rápidamente puedan identificar qué nutrientes críticos tiene ese producto que están por consumir. Por lo tanto, los protege de engaños y además desestimula la venta o la compra de estos productos. Ahora bien, en todos estos años que estamos trabajando en promover políticas de etiquetado frontal, nos encontramos con argumentos en contra todo el tiempo, ¿no? Que en realidad al final de la historia vemos que son argumentos que lo que buscan no solo es cuestionar la política, sino también frenarla. De hecho, creo que acá en Brasil siguen posponiendo la consulta pública a pedido de las empresas. La gran mayoría de estos argumentos que traen las empresas a la mesa de discusión tienen que ver con contraponer los derechos comerciales, los derechos de empresa con las políticas de derecho a la salud, y siempre cuestionan la legalidad, la razonabilidad y la efectividad de estas medidas. Entonces, ¿qué hicimos nosotras desde FIC Argentina? Usamos la analogía. La analogía es un principio del derecho que se usa mucho, entiendo que acá también, que lo que hace es utilizar argumentos que se usaron para tomar una decisión en un caso judicial en otro caso que tiene características similares, ¿no? Y ahí vimos que muchos de los cuestionamientos que están haciéndose en el marco de la discusión de políticas de etiquetado ya fueron respondidos, ¿no? Y por una buena noticia, ya fueron respondidos a favor de la política de salud. Entonces mi presentación viene por este lado. Antes que nada, un poco de la industria tabacalera y el control de tabaco, y me parece que esto es importante contarlos porque les va a dar como las pautas y los tips de por qué nosotras fuimos a buscar las decisiones judiciales en control de tabaco para responderle a la industria alimenticia sus cuestionamientos. Como dije al principio de la presentación, el consumo de tabaco es un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles. Existe el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que establece un paquete de medidas efectivas para promover el descenso del consumo. Brasil es un país ratificante, Argentina no lo es. Pero a través de las políticas efectivas que aparecen en el Convenio Marco y también el acceso que tuvo la sociedad civil a los documentos internos de la industria tabacalera, pudimos ver que durante años se encargaron de esconder la información respecto del daño que generaba el consumo de tabaco, ¿no? Eso está comprobado, se puede acceder a páginas web donde están todos los documentos de la industria tabacalera, donde se ven en conversaciones internas, en actas de directorio, donde ellos ya sabían que el consumo generaba enfermedad y cómo desarrollaron estrategias para esconderle a la sociedad estos daños y cómo desarrollaron estrategias para frenar las políticas de control de tabaco.
Y obviamente fueron muy exitosos durante muchos años hasta que apareció el Convenio Marco para el Control de Tabaco, que dijo hay que ponerle un límite y estas son las políticas que nosotros tenemos que implementar para frenar a la industria. Pero una de las cuestiones más importantes que quiero traer acá es que la industria tabacalera cuestionó judicialmente casi todas las políticas de control de tabaco, haciendo que, poniendo en contraposición los derechos comerciales con los derechos de salud pública. Ahí vamos. Ahora entramos a la parte divertida de la presentación. Estos argumentos que yo voy a presentar acá surgen de un componente de la investigación que después va a presentar mi compañera Luciana, donde ella va a entrar más en detalle en cómo llegamos a acceder a estos documentos, a estos argumentos. Primero, los argumentos que aparecen en causas judiciales son unas causas en Chile. El primer argumento es que las políticas de etiquetado violan el derecho de propiedad intelectual porque no le permiten usar a la empresa sus marcas registradas. Este argumento surge en el caso de Chile porque los productos que tienen etiquetado no pueden tener los personajes. No sé cómo se llama acá el tigre Tony. El tigre Tony. Por ejemplo, el tigre Tony es una marca registrada de las empresas, entonces como está el sello, no lo pueden usar. Lo que dicen las empresas, o esta empresa en particular, es que está violando las protecciones de derecho marcario. Ahora bien, este argumento ya fue discutido en el marco de la Organización Mundial de la Salud. En algunos países demandaron a Australia por el etiquetado neutral de cigarrillos, donde el argumento era específicamente eso. La política no me está permitiendo usar mi marca que está concedida. ¿Qué dijo el panel de la OMC en ese momento? Que el derecho de marca no implica un derecho de uso. Lo que sí implica es un derecho a que nadie use tu marca sin tu permiso. Es un derecho de exclusividad, pero no le otorga al titular del derecho el derecho a usarlo. Entonces, en este marco, las políticas de salud no estarían violando ningún componente de los derechos de propiedad intelectual. Con lo cual, este argumento quedó afuera. El siguiente argumento que aparece es lo que tiene que ver con la expropiación, ¿no? El hecho de que yo no lo puedo usar se convierte en un acto expropiatorio. En el caso de Australia también, ya no en la OMS, sino en el Tribunal Superior en Australia, lo que dijo es que para que se configure una expropiación tiene que haber un beneficio que caiga en cabeza del Estado. Cuando el Estado expropia, sea un predio, sea una marca, sea un bien inmueble, el Estado tiene un beneficio sobre eso, se queda con la propiedad de ese bien. En este caso, el Estado no tiene ninguna propiedad. De ninguna manera, dice el tribunal, lo puse textual, de ninguna manera se puede creer que una entidad de gobierno, en el caso sea el Ministerio de Salud o el Congreso, está recibiendo un beneficio por imponer una ley de salud, entonces no se configura el criterio de expropiación. Por lo tanto, quedó dejado de lado también. Como la política todavía no está implementada, por lo menos no existe en nuestros países, la mayoría de los argumentos no surgen de casos judiciales, pero sí de la prensa. Son manifestaciones que hacen las empresas todo el tiempo en la prensa. La primera, que estuvimos discutiendo sobre esto durante la mañana, es que impone barreras al comercio internacional. Bueno, más allá de todas las cuestiones que ya presentaron Cecilia y Berenice sobre eso, en realidad, si llegara la discusión judicial en donde se estableciera que una política de etiquetado puede generar una barrera al comercio, ya está resuelto también por la Organización Mundial del Comercio que en realidad no se considera una barrera. Por definición, una política de salud pública no se considera una barrera al comercio. Solamente son restricciones necesarias para poder acceder a la protección de un bien superior que es la salud pública, ¿sí? Entonces, por definición, dejemos de hablar de barreras al comercio porque no existe. El siguiente argumento que apareció también es que viola el derecho a los consumidores, porque como bien fueron contando mis colegas anteriormente, lo que hace la política de etiquetado es asustar al consumidor, no le informa. Pues bien, también tenemos una decisión judicial, en un caso de Panamá, en donde en realidad lo que la Corte Suprema de Panamá le dice a British American Tobacco es que muy por el contrario, no está violando el derecho al consumidor, sino que se lo está garantizando, porque la persona cuando va a acceder al producto en la góndola, en el supermercado, donde sea, tiene acceso al nombre, a los ingredientes, a la marca, a la fecha de vencimiento y a las advertencias respecto del consumo, ¿sí? Entonces el derecho es acceder a la mayor información posible y eso está garantizado con la política de etiquetado. Siguiente, esta es una de mis favoritas
que no existe evidencia científica suficiente para demostrar que el etiquetado sirve para prevenir la obesidad, y también de hecho han cuestionado que el consumo de ultraprocesados no necesariamente genera obesidad. En el caso de Philip Morris contra Uruguay, donde uno de los argumentos de Philip Morris era eso: Uruguay no tiene evidencia suficiente para demostrar que efectivamente esta política, que era de etiquetado también, va a tener un impacto positivo en la salud. Lo que dijo el tribunal en ese momento es que en realidad, con que exista una evidencia suficiente que permita creer de buena fe que la política va a generar un impacto positivo en la salud, para el Estado es suficiente. Con toda la evidencia que estuvimos presentando en el día de hoy, yo podría decir que ya tenemos evidencia suficiente, con lo cual el cuestionamiento sobre que falta evidencia científica ya estaría bastante resuelto también. Otro argumento que sale mucho es el hecho de la necesidad de tener que reformular el etiquetado y los costos que eso va a generarle a las empresas, ¿no es cierto? Entonces, lo que se resolvió en el caso de Perú es que en realidad sí es posible que una medida de salud pública tenga un impacto negativo, en tanto lo que busca es generar un descenso del consumo. Para eso se hace, para que la población deje de consumir estos productos que generan daños en la salud. Pero en realidad no es en sí mismo una medida arbitraria, dice el tribunal en Perú, porque lo que hizo el Estado fue decidir proteger la salud, ¿no? Y en las cuestiones de jerarquía normativa que están en nuestras constituciones, donde el derecho a la salud tiene mayor jerarquía que el derecho comercial, el Estado Nacional decide darle prioridad a ese derecho y por lo tanto genera tal vez estos potenciales costos que, como bien decía mi compañera Berenice a la mañana, no están demostrados todavía. De hecho, en Chile y en los países que sí tienen implementado etiquetados no aparecieron informaciones de las empresas respecto de los daños económicos que eso le puede generar, pero si eventualmente este fuera el argumento, pues bien, ya tenemos una respuesta respecto de eso. Este también es uno de mis favoritos, porque las empresas lo que dicen es que el hecho de que se genere, ¿no?, un cambio regulatorio les va a implicar una falta de certeza jurídica, y sin certeza jurídica no se mantienen las inversiones. Es un poco amenazador para países en crisis económicas como el nuestro, ¿no? Obviamente yo, si fuera presidenta de la nación, me daría un poco de miedo, pero por suerte está el antecedente de Philip Morris contra Uruguay, en donde el tribunal lo que le dice a la empresa es que si usted es una empresa que está vendiendo un producto que es nocivo para la salud, no puede esperar que el Estado tenga regulaciones benevolentes. Por el contrario, tiene que esperar cada vez un marco regulatorio desfavorable, porque usted está poniendo en el mercado un producto que genera daños, ¿no? Entonces, esto también ya es un antecedente positivo para nosotros. Antes de avanzar con las conclusiones, una cosa que no dije es que muchos de estos argumentos fueron resueltos en el marco del comercio, en la OMC o en tribunales arbitrales, es decir, que fueron discutidos en los órganos u organismos que son especializados en trabajar las cuestiones de comercio internacional. Y en todos esos casos, las decisiones fueron a favor de la política pública de salud. Entonces, la amenaza también ya está quedando un poco fuera de lugar, porque inclusive los propios organismos están resolviendo que los estados tienen estas facultades reconocidas. Además de las flexibilidades que contaba Berenice, ¿no?, que están en el texto del tratado. Pero bueno, a veces los casos llegan a la justicia. Entonces, como conclusiones principales, lo que yo le planteo siempre cuando estoy hablando con algún decisor político en Argentina es que se queden tranquilos, porque la mayoría de estas cuestiones ya fueron resueltas con el marco del control de tabaco. Ya hay antecedentes que están vigentes, que están disponibles para que los estados se puedan amparar en esas justificaciones para decir que en realidad el Estado tiene la facultad, tiene el derecho para poder avanzar con este tipo de políticas, y que son políticas que ya fueron reconocidas como legítimas, ¿sí? Las políticas de etiquetado para los productos nocivos para la salud ya fueron avalados por tribunales internacionales y nacionales. Entonces, esto es importante porque, de hecho, surge el caso de Philip Morris contra Uruguay, en donde el tribunal lo que reconoce es que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, pero también tiene el derecho a garantizar el derecho a la salud de la población. Y que para cumplir con ese derecho, toma medidas. Y esas medidas a veces contraponen cuestiones de comercio, cuestiones de empresa, pero al final, y haciendo honor a la Constitución Nacional, protegen el derecho a la salud. Me parece que eso es lo más importante que quería que ¿no? Como que ya hay antecedentes, que son amenazas que en general tienen como el objetivo de frenar a la política, pero es importante que nosotros sepamos que nos podemos amparar en lecciones que ya
se transitaron y que ya se ganaron, para empezar a cortar los tiempos que planteaba, creo que Ana Paula a la mañana, de qué hacemos con los tiempos. Bueno, esto es una buena manera de acelerar el proceso, ¿no? No caer en la trampa de argumentos que ya fueron resueltos. Muchas gracias.